Hola, dejen lo que estén haciendo un momento. Quiero contarles una historia que les hará ver a sus seres queridos con otros ojos. Escríbanos desde donde nos están viendo. Les deseamos que la disfruten. La sangre se le heló en las venas a Margaret cuando el notario la miró por encima de la montura dorada de sus gafas. El despacho, tenuemente iluminado, con cortinas pesadas y muebles macizos que olían a papel viejo y tinta, parecía sacado de otra época. La mirada de aquel hombre mezclaba sorpresa con una extraña y casi indecorosa confusión, como si acabara de ver a un fantasma. Lo siento, pero debo darle una mala noticia, dijo el hombre, carraspeando mientras ajustaba el nudo de su corbata bajo el cuello impecablemente planchado. Según nuestros registros, Margaret Bernard ya recibió su herencia. Hace 3 años. Ella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El viejo parquet bajo sus zapatos gastados comprados en un mercadillo antes de salir del orfanato parecía convertirse en arena movediza. Las altas paredes del despacho se cerraban sobre sí mismas, como formando un pozo estrecho y sofocante. La garganta se le secó tanto que le costaba tragar, y el corazón latía con tal fuerza que parecía querer escapar del pecho y huir de aquella pesadilla. Eso no puede ser, murmuró, aferrándose con los dedos blancos al borde de la mesa cubierta con paño verde. Yo soy Margaret Bernard, y nunca, jamás he recibido ninguna herencia. Repitió la última frase un poco más alto, como intentando convencer no solo al notario, sino también a sí misma de que todo aquello era un error terrible. Afuera se escuchó el estruendo de un autobús, cuya vibración le golpeó en el estómago. El notario, un hombre enjuto de unos 50 años, con el cabello prolijamente peinado y las sienes ya plateadas, se quedó inmóvil por un instante, estudiándola. En sus ojos había una mezcla extraña de indiferencia profesional y cierta compasión humana. Finalmente, abrió un cajón y sacó una carpeta voluminosa con tapas de cartón y sellos descoloridos. Mire usted misma, dijo con el tono de alguien acostumbrado a dar malas noticias. El proceso sucesorio se abrió tras la muerte de su madre, Helen Bernard, y se cerró en 2021. Aquí está la firma de la heredera, la copia de su documento de identidad, el certificado de nacimiento. Todo en regla, revisado y validado. Desplegó los papeles sobre la mesa, cubiertos de sellos, firmas y anotaciones que ella no entendía. Margaret pasó los ojos rápidamente por las líneas y fechas que se le mezclaban delante. Las manos le temblaban al pasar las páginas, y de pronto, su mirada se detuvo en la fotografía adjunta a la copia del documento de identidad. Una joven muy parecida a ella la miraba desde la imagen, el mismo cabello castaño, el mismo óvalo de rostro, incluso un lunar sobre el labio idéntico al suyo. Pero los ojos, en esos ojos había algo extraño, ajeno, perturbadoramente incorrecto. «Esa no soy yo», susurró, sintiendo que todo dentro de ella se daba la vuelta, como si la hubieran arrojado desde una gran altura. «Alguien se hizo pasar por mí. Esto es un fraude». Le sorprendió lo firme que sonó esa última palabra. Tal vez todos esos años en el orfanato le habían enseñado a llamar a las cosas por su nombre, incluso a las más terribles. El notario la miró con cierta duda. Su mirada profesional recorrió la ropa sencilla que llevaba puesta, unos vaqueros descoloridos por demasiados lavados, una camiseta básica comprada en rebajas, una cazadora vaquera de segunda mano. Nada que encajara con la imagen de una heredera millonaria. «¿Tiene algún documento que acredite su identidad?», preguntó, y por primera vez en su voz se notó un matiz de interés. Margaret abrió su bolso de imitación cuero y sacó su documento de identidad, entregado al salir del orfanato. Recordó el orgullo que sintió al recibirlo, la emoción al ver su foto, sintiéndose por primera vez una adulta con todos los derechos. El notario lo examinó con atención, comparó varias veces la foto con el rostro frente a él, revisó sellos y páginas. Cuando volvió a mirarla, en sus ojos ya había algo nuevo, una mezcla de cautela profesional y curiosidad genuina. «La situación es realmente extraña», dijo, devolviéndole el documento. «No lo negaré, esto parece fraude. Pero es la policía, y no yo, quien debe investigar». ¿Qué incluía la herencia? Un nudo se le formó en la garganta y sintió un latido insistente en las sienes. Sabía que su madre había sido una mujer acomodada, propietaria de la cadena de pastelerías Helen Patisserie, pero nunca había pensado en cifras concretas. El notario volvió a abrir la carpeta y revisó unas páginas hasta detenerse en el inventario de bienes. Un apartamento en el centro de Lyon, en la Rue de la République,
de 110 metros cuadrados, enumeró con un tono seco, claramente intentando disimular su creciente interés. Una casa en Ecuyi, con un terreno de 6.000 metros cuadrados. Un BMW de alta gama. El 51% de las acciones de la empresa Helen Patisserie. Y fondos en cuentas de 3 bancos distintos. Hizo una pausa y añadió. En total, el patrimonio, al momento de ser entregado al heredero, estaba valorado en unos 2 millones de euros, sin contar el posible aumento del valor del negocio en estos años. La cabeza le dio vueltas. 2 millones de euros. Se dejó caer en la silla, sin haberse dado cuenta de que se había levantado. Esa cifra le parecía irreal. Los últimos 3 años en el orfanato había vivido con lo justo, usando ropa donada, limpiando pisos en un supermercado por las tardes, ahorrando hasta el último céntimo para reunir apenas 500 euros. Y todo ese tiempo, por ley, le había pertenecido una fortuna. La voz del notario la sacó de su ensimismamiento. Si realmente es usted Margaret Bernard y ha habido un fraude, debe acudir a la policía cuanto antes. Estos casos son muy complejos. Pero, ¿quién fue el albacea? Lo interrumpió de pronto, sintiendo que ya sabía la respuesta. ¿Quién gestionó la herencia? Stéphane Dubois, el segundo marido de su madre, respondió, revisando los documentos. Actuó como representante legal de la heredera, ya que en ese momento usted, es decir, la beneficiaria, aún era menor de edad. Según los papeles, vivía bajo su tutela. Stéphane, el nombre le trajo a la mente la imagen de su padrastro, bien cuidado, con barba recortada, una sonrisa despectiva y unos ojos azules fríos como hielo. Aquellos ojos la atravesaban en los últimos días de vida de su madre. Los recuerdos volvieron de golpe, arrastrándola 6 años atrás, cuando su vida comenzó a desmoronarse. En ese tiempo, aún no sabía lo que eran el dolor, la traición y la soledad. Recordaba perfectamente el día que su madre llevó a su apartamento a tío Stéphane, un día soleado de final de verano. Cariño, te presento a Stéphane Dubois, mi amigo, dijo su madre, con una mezcla extraña de timidez y determinación en el rostro. El hombre, alto y elegante, con mirada atenta y modales corteses, le tendió la mano. Encantado, Margaret, tu madre me ha hablado mucho de ti. Ella no entendía por qué su madre, siempre tan fuerte e independiente, empresaria orgullosa que había enfrentado sola todas las dificultades durante 10 años, de pronto decidía casarse. Su padre biológico había muerto en un accidente de coche cuando ella tenía 2 años. Pero su madre había logrado salir adelante, levantar un negocio y darle a su hija todo lo necesario. La boda fue discreta, casi secreta. Unos pocos amigos íntimos, un par de socios y Margaret como única dama de honor. Luego llegó la mudanza de Stéphane, sus cosas en el armario, su maquinilla de afeitar en el baño, el aroma de su colonia impregnando todo. Y su presencia constante, de la que Margaret no podía escapar. Con sus 12 años, lo veía como simples celos, pensaba que su madre le dedicaba demasiado tiempo a él, pero poco a poco algo más apareció entre ellos, una tensión, una falsedad que ella sentía pero no sabía explicar. Después su madre comenzó a adelgazar rápidamente, a sentirse débil. Cáncer de páncreas, etapa 4. Una sentencia. Recordaba el día en que volvió del hospital con el diagnóstico, pálida, con los ojos apagados pero aún intentando sonreír. No es nada grave, cariño, me pondré bien pronto, decía. Stéphane estaba a su lado, con la mano sobre su hombro, y en su mirada había algo que ella no comprendió entonces. Más tarde, cuando su madre estaba ya hospitalizada, consumida por la quimioterapia, sin cabello y pesando la mitad, comenzó a sospechar. Su madre no se había casado por amor repentino, ya sabía de su enfermedad, y temía dejar a su hija sola. Por eso se casó con un hombre que apenas conocía, creyendo que sería un protector. Qué equivocada estuvo. Margaret nunca olvidaría aquella conversación que escuchó por casualidad, unos días antes de que su madre muriera. Stéphane hablaba por teléfono, sin saber que ella estaba detrás de la esquina. Sí, está muy mal. 3 o 4 días como mucho. Todo está listo, los papeles preparados. No te preocupes, mandaré a la chica al orfanato, no dará problemas. Como soy su marido, tengo todo el derecho de administrar la herencia hasta que cumpla la mayoría de edad. Y luego ya veremos, quizá me vaya al extranjero. Esas palabras la quemaron por dentro como agua hirviendo.
No podía creer que el hombre que su madre había elegido para protegerla fuera, en realidad, un depredador esperando a que la víctima exhalara su último aliento. Margaret volvió en sí, dejando atrás los recuerdos. El notario seguía hablando, pero su voz le llegaba lejana, como a través de un muro. Finalmente, logró concentrarse otra vez. Acudir a la fiscalía. Es un asunto serio, dijo el hombre, golpeando suavemente el lápiz contra la mesa. Puedo facilitar copias de todos los documentos para la investigación, pero solo con una solicitud oficial. Dígame. Margaret tragó el nudo en la garganta. ¿Esa impostora vino aquí en persona? ¿La vio usted? El notario se quedó pensativo, frotándose el mentón. No, yo no me reuní personalmente con la heredera. Ese caso lo llevó mi colega, Dr. LeBlanc, pero se jubiló hace ya 3 meses. Todos los documentos se tramitaron a través del representante legal, su padrastro. La ley lo permite cuando se trata de herederos menores de edad. Margaret asintió. Stefan lo había planeado todo. Claro que no iba a traer a una falsa Margaret a la notaría, donde podrían reconocer a la verdadera hija de Helene Bernard. El riesgo sería demasiado alto. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo un vacío extraño por dentro. ¿A dónde voy? A la policía. Por supuesto. El notario se encogió de hombros. Aunque, verá, aquí conservamos copias de todos los documentos. Yo podría. Se interrumpió, como sopesando algo, y luego suspiró antes de seguir. Podría revisar los archivos y ver qué dirección figura en los documentos como residencia de la heredera. Tal vez eso le dé un punto de partida. Margaret le dio las gracias con la mirada. Sabía que el notario no tenía obligación de ayudarla y valoraba ese gesto de humanidad. El hombre se levantó y fue hasta un gran archivador metálico al fondo del despacho. Tras buscar la carpeta adecuada, volvió, hojeó unas páginas y dijo: «Aquí está». La heredera declaró como domicilio un piso en la Rue de la République, número 28, apartamento 15. Es, de hecho, el mismo que formaba parte de la herencia. El corazón de Margaret dio un salto. Rue de la République, 28. Su piso familiar, donde había vivido 12 años felices con su madre. El mismo del que la echaron poco después del funeral. El mismo donde quizá todavía vivía Stefan, o incluso esa joven que había robado su nombre y su herencia. «Gracias», dijo con sinceridad, poniéndose de pie y sintiendo cómo la determinación crecía en su interior. «Me ha ayudado mucho». «Solo tenga cuidado», advirtió el notario, acompañándola hasta la puerta. «Si esto es realmente un fraude de gran magnitud, las personas implicadas pueden ser peligrosas. ¿No sería mejor ir primero a la policía?». Margaret negó con la cabeza. «Primero quiero verlo con mis propios ojos, y luego decidiré qué hacer». Al salir de la notaría, la calle bañada por el sol de la tarde la cegó por un instante. Le daba vueltas la cabeza por la cantidad de información y emociones. Sus pensamientos eran un caos. Se apoyó en la pared, intentando recomponerse y decidir el siguiente paso. Rue de la République estaba en el centro, a unos 30 minutos a pie. Podría tomar un autobús, pero el dinero que le quedaba podía necesitarlo más adelante. Ajustó la correa de su mochila, con sus pocas pertenencias, y empezó a caminar con decisión. La ciudad casi no había cambiado en los 3 años de su ausencia. Los mismos edificios, las mismas tiendas y cafés, la misma gente con prisas. Solo ella era distinta. De la niña de 12 años, despreocupada y rodeada de amor, había pasado a ser una joven desconfiada, acostumbrada a sobrevivir en un mundo donde a nadie le importas. El orfanato fue su escuela de vida. Dura, pero efectiva. Los primeros meses fueron los peores. Acostumbrada al calor de un hogar y al cariño de su madre, cayó en un lugar con reglas muy distintas. Los mayores abusaban de los pequeños, los fuertes dominaban a los débiles. Y los cuidadores miraban hacia otro lado mientras no hubiera un desastre. Recordó su primera noche allí, un dormitorio enorme con 12 camas de metal que chirriaban, colchones hundidos, la luz mortecina de una lámpara de noche y el olor a cloro impregnando las paredes. Se acurrucó bajo una manta áspera y lloró en silencio, recordando a su madre y el mundo cálido que había perdido para siempre. La mañana le trajo nuevas pruebas. Adolescentes adormiladas y malhumoradas la observaban con recelo. Algunas sonreían con burla, otras se reían abiertamente de su ropa de niña mimada y de su expresión perdida. «Miren, la princesita rica», la nena de mamá susurraban, sin molestarse en disimular la hostilidad.
Al final de la primera semana, Margaret no tenía ni una sola pertenencia intacta. Todo estaba roto o robado. Su oso de peluche favorito, regalo de su madre en su 10º cumpleaños, apareció en la basura, sin cabeza. También desapareció la foto de su madre en un marco plateado. Esa fue la pérdida más dolorosa. Pero justo en ese momento, cuando estaba a punto de rendirse, apareció Andrea. Tenía 17 años, una figura desgarbada y unos ojos grises que parecían ver más allá de las apariencias. Era una leyenda en el orfanato, un huérfano que había pasado por todo sin quebrarse, sin volverse cruel, sin convertirse en un depredador como muchos de los mayores. Al contrario, protegía a los pequeños, sobre todo a los recién llegados. Margaret recordó cómo se le acercó durante el almuerzo, cuando ella permanecía con la vista clavada en un plato de avena fría. Novata la llamó suavemente. ¿Cómo te llamas? Margaret respondió apenas audible, esperando una burla. Lloras todas las noches, afirmó, sin reproche ni lástima. Es normal, todos aquí pasamos por eso, pero ¿sabes qué? Se pasa, todo se pasa, lo malo y lo bueno. Ella lo miró sorprendida. Nadie le había hablado así desde que llegó. Toma, dijo él, entregándole una pequeña foto envuelta en plástico. La encontré en la basura mientras limpiaba. Creo que es tuya. Margaret la sostuvo con manos temblorosas. Era la foto de su madre, sacada del marco robado, lo único que le quedaba de su vida anterior. Gracias, susurró, con las lágrimas a punto de salir otra vez. No muestres que te duele, dijo Andrea en voz baja. Si no, te seguirán golpeando en el mismo sitio. Aquí solo respetan la fuerza o la inteligencia. Tú tienes ambas, lo veo. Úsalas. Desde ese día, todo empezó a cambiar. Bajo su protección, dejaron de acosarla. Y cuando una de las chicas mayores intentó quitarle su vaso de leche en el comedor, Margaret, por primera vez, se defendió. La agresora, sorprendida, retrocedió, y Margaret entendió una lección clave: a veces hay que pelear, aunque las probabilidades estén en tu contra. Andrea se convirtió en su protector y en su maestro. Le enseñó las reglas no escritas, como sobrevivir sin perder la dignidad, cuándo luchar y cuándo retirarse. También le hablaba de sus planes: ir al ejército por vocación, estudiar derecho después y ser policía o investigador para combatir la injusticia. ¿Sabes por qué elegí este camino?, le preguntó una vez, sentados en un banco escondido tras unos arbustos de lilas. Porque he visto demasiadas veces cómo los poderosos aplastan a los débiles y salen impunes. Quiero cambiar eso, aunque sea un poco. Margaret lo escuchaba conteniendo la respiración. Nunca había conocido a alguien con tanta fuerza y determinación. Con él, empezaba a creer que incluso la noche más oscura termina con el amanecer. Cuando llegó el momento de que Andrea dejara el orfanato, Margaret lloró como no lo hacía desde la muerte de su madre. Temía quedarse sola otra vez. Él solo sonrió, apartándole un mechón de la cara. Podrás con todo, Margaret. Eres más fuerte de lo que piensas. Y mucho más lista que la mayoría. Además tienes un buen corazón. Cuídalo, pero no dejes que te usen. Se dieron sus direcciones. Él viviría en una residencia hasta que lo llamaran a filas. Prometieron escribirse, pero las cartas se fueron espaciando hasta que dejaron de llegar. Margaret no se enfadó. Entendía que él tenía una nueva vida. Ella también estaba ocupada sobreviviendo. Sin Andrea, aprendió a valerse sola. Y lo logró. Con el tiempo, ella misma se convirtió en la protectora de los nuevos, una figura de referencia. Los cuidadores notaron el cambio y comenzaron a confiarle tareas y responsabilidades. Incluso empezó a recibir una pequeña beca por sus buenas notas que ahorraba cuidadosamente. Esos 3 años la cambiaron. Le enseñaron a valorar lo básico: un techo, comida caliente, palabras amables. Maduró antes de tiempo, pero no perdió la capacidad de empatizar. Aprendió paciencia y observación. Sabía que algún día llegaría el momento de volver y hacer justicia. No por dinero, sino por la memoria de su madre, que se equivocó al confiar en un traidor. Sumida en sus pensamientos, casi pasó de largo frente al edificio. Rue de la République, 28. Un bloque de 6 plantas, con fachada de piedra arenisca y balcones elegantes. Antes subía esas escaleras con el corazón ligero, sabiendo que su madre la esperaba con cacao caliente y croissants. Ahora, cada paso le pesaba como plomo. Se detuvo frente a la entrada del edificio, incapaz de decidirse a entrar.
¿Y si Stefan estaba en casa? ¿Y si la veía? ¿Y si la reconocía? ¿Y si también estaba allí la mujer que se hizo pasar por Margaret Bernard? Quien no arriesga, no gana, recordó de pronto el dicho favorito de Andrea y empujó con decisión la pesada puerta. Dentro, nada había cambiado. Los mismos escalones de mármol, gastados en el centro por años de uso, los mismos buzones de latón oscurecido, el mismo olor, una mezcla de perfume floral de la vecina del primer piso, el tabaco que fumaba el coronel retirado del segundo y algo más, algo indefiniblemente hogareño y familiar. El corazón le latía tan fuerte que parecía resonar en todo el portal. Margaret subió despacio hasta el tercer piso y se detuvo frente a la puerta del apartamento 15. Su apartamento, el de ellas. Tras la puerta se oían voces apagadas y el murmullo de un televisor. Había alguien dentro. Margaret levantó la mano para tocar el timbre, pero se detuvo a medio gesto. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría su presencia? ¿Estaba preparada para enfrentarse a su padrastro después de todo? Bajó la mano y se apoyó contra la pared, intentando ordenar sus pensamientos. Fue entonces cuando la puerta se abrió. Se abrió tan de repente que Margaret apenas tuvo tiempo de apartarse. En el umbral apareció una mujer de unos 35 años, con una bata de flores y una bolsa de basura en la mano. Al ver a una desconocida, dio un respingo. «¡Ay! ¿Quién es usted? Me ha asustado». Margaret se quedó paralizada, sin saber qué responder. Aquella mujer le era totalmente desconocida. No era Stefan, no era la falsa Margaret, solo una mujer en bata con rosas estampadas. «Yo creo que me he equivocado de piso», murmuró, retrocediendo hacia las escaleras. «Perdón por molestar». La mujer la miró entornando los ojos, con desconfianza. «¿Busca a alguien? Quizá pueda ayudarla». Los pensamientos se agolpaban en la mente de Margaret. ¿Y si Stefan había vendido el piso? ¿O lo había alquilado? ¿Y si todo ya estaba vendido, el dinero gastado o escondido en algún lugar imposible de rastrear? «Busco a Stefan Dubois», se decidió al fin. «Antes vivía aquí». El gesto de la mujer cambió, apretó los labios y frunció más los ojos. «¿Dubois? ¿Ese agente inmobiliario?» En su voz había una clara antipatía. «Pues aquí ya no vive, y menos mal. Le compramos este piso hace 3 años. No lo hemos vuelto a ver». «¿No sabe a dónde se mudó?», preguntó Margaret, con un hilo de desesperación en la voz. La mujer suavizó la expresión al ver el rostro abatido de la joven. «No, querida, ni idea. Y tampoco quiero saberlo, la verdad. Nos engañó con este piso. Juró que estaba en perfecto estado, y en realidad las tuberías estaban podridas, la instalación eléctrica hecha un desastre y el suelo crujía tanto que los vecinos de abajo se quejaban. El arreglo nos costó un dineral». Un nudo le apretó la garganta a Margaret. Su hogar, donde su madre había creado cada rincón con tanto cariño, estaba en ruinas en apenas 3 años. «¿Y llevan mucho aquí?», preguntó sin saber por qué. «Casi 3 años», respondió la mujer, observándola con creciente curiosidad. «¿Y usted quién es? ¿Para qué quiere a Dubois?». No podía decirle la verdad a una desconocida. ¿Le creería a alguien? «Soy familia», mintió lo primero que se le ocurrió. Hace mucho que no lo veía y quería visitarlo. «¿Familia?». La mujer parecía sorprendida. «Qué raro», él decía que no tenía a nadie, ni familia ni amigos, solo una hijastra que estudiaba en Europa. Algo se quebró por dentro de Margaret. ¿En Europa? Así que Stefan y la impostora ya estaban lejos, gastando su dinero y disfrutando la vida. ¿Cómo podría encontrarlos ahora? ¿No recuerda cómo se llamaba esa hijastra?, preguntó, esforzándose por sonar indiferente. Creo que Margaret frunció el ceño. La mujer. «No me acuerdo bien. Me enseñó una foto. Bonita chica, se parecía un poco a usted». Margaret tragó saliva. Así que la impostora realmente se parecía a ella. Stefan lo había planeado todo, encontró a una doble, falsificó documentos y se quedó con la herencia. Y ahora estaban fuera de su alcance. «Gracias», logró decir. «Perdón por la molestia». Ya se disponía a irse cuando la mujer la llamó. «Espere, creo que todavía tengo su tarjeta. Me la dejó por si había problemas con el piso». Aunque no sirvió de nada, siempre tenía el teléfono apagado. Se metió dentro y dejó la puerta entreabierta. Margaret se quedó inmóvil. Un minuto después, la mujer volvió con una tarjeta algo arrugada. «Tome. A lo mejor usted tiene más suerte que nosotros». Margaret la cogió con dedos temblorosos.
Stefan Dubois, consultor inmobiliario, decía. Debajo, un número de móvil y la dirección de una oficina en la otra punta de la ciudad. Gracias, de verdad, dijo Margaret. Me ha ayudado mucho. No hay de qué, respondió la mujer, y luego añadió, con un tono más serio. Dígame, ¿le hizo mucho daño? ¿Tiene usted cara de haber visto un fantasma cuando preguntó por él? Margaret dudó. Había algo en esa mujer franca y directa que invitaba a confiar. Además, probablemente no la volvería a ver. Sí, admitió en voz baja. Mucho. La mujer asintió, como si lo hubiera sabido. Me lo imaginaba. Tengo un instinto para esta gente. En cuanto lo vimos, le dije a mi marido que era un tipo resbaladizo. Pero él se encaprichó con el piso, amplio, céntrico y a buen precio. Yo acepté. Y luego me arrepentí cuando empezó la obra y salieron todas las sorpresas. Suspiró, ajustándose el cuello de la bata. En fin, que sea Dios quien lo juzgue. Pero si lo encuentra, tenga cuidado. Gente así es peligrosa, no por su fuerza, sino, se tocó la sien por su astucia, te dan la vuelta a todo, te dejan como una tonta y encima culpable. Margaret asintió, sintiendo un extraño agradecimiento por aquella advertencia y por la inesperada ayuda. Gracias otra vez, tendré cuidado. Bajó las escaleras y salió del edificio. Se detuvo en la acera, sin saber a dónde ir. El día llegaba a su fin. El sol se había ocultado tras los tejados y el cielo se teñía de rosa. Miró la tarjeta en su mano. La oficina estaba en el nuevo distrito financiero, a más de una hora en transporte público. Y ya habría cerrado. El estómago le gruñó, recordándole que no había comido desde la mañana. El dinero se le escapaba como agua, el viaje a la ciudad, las botellas de agua, los bocadillos por el camino. Apenas le quedaban unos pocos billetes, justo para algo de comida barata y una noche en un hostal. Si encontraba cama libre. La desesperación empezó a apoderarse de ella. Todo estaba en un callejón sin salida. Stefan y la impostora, probablemente en el extranjero. El piso vendido. Sin más pistas. ¿Ir a la policía? ¿Qué diría? No tenía pruebas, solo su documento y las palabras del notario. ¿Se molestaría la policía en investigar un fraude de herencia de hace 3 años a una huérfana? ¿Se encuentra bien, señorita? Sonó a su lado una voz femenina, preocupada. Margaret levantó la vista. Frente a ella estaba una anciana con un carrito de la compra lleno, pelo canoso recogido en un moño, ojos amables detrás de unas gafas sencillas, rostro arrugado y lleno de preocupación. No, estoy bien, murmuró Margaret, dándose cuenta de que las lágrimas le corrían por las mejillas. No lo parece, la mujer negó con la cabeza. Está pálida como un papel y encima llorando. ¿Quiere que le ayude? Margaret quiso decir que podía sola, pero la voz le tembló. Yo no sé qué hacer ahora. La anciana suspiró, como tomando una decisión. ¿Sabe qué? Venga conmigo. Vivo aquí cerca, en el edificio de al lado. Tomamos un té, se calma, y luego ya verá qué hacer. No puedo dejarla aquí así. En otro momento, Margaret jamás habría aceptado irse con una desconocida. El orfanato le había enseñado cautela y desconfianza, pero ahora estaba demasiado agotada, física y emocionalmente, para rechazar un gesto de bondad. Gracias, se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Es muy inesperado. Va, no es nada, restó importancia la mujer. Me llamo Anna, por cierto. Vivo aquí de toda la vida, conozco a todos. Pero a usted no la había visto antes. ¿A quién venía a visitar? Caminaron despacio por la acera. Ana empujaba su carrito y Margaret iba a su lado, sintiendo un extraño alivio por no tener que tomar decisiones, al menos durante una hora. Buscaba a mi padrastro, decidió no ocultarlo. Antes vivía en el piso 15. ¿En la Rue de la République? Se animó Ana. Pues ahí ya hace 3 años que viven nuevos inquilinos. Compraron el piso después de la muerte de Helen, que en paz descanse, era una buena mujer. Siempre saludaba, nunca se creía más que los demás, aunque tuviera su propio negocio. No como los advenedizos de ahora, que pasan a tu lado como si fueras invisible. Margaret tropezó al oír el nombre de su madre. ¿Usted conocía a mi madre? Ana se detuvo y la miró con atención. Espera, ¿no me digas que eres Margaret, la hija de Helen Bernard? Margaret asintió, sintiendo como un nudo le subía a la garganta. Dios mío, niña, exclamó la anciana, llevándose las manos a la cara. Pero si todos te dimos por perdida. Después del funeral,
Tu padrastro dijo que te había mandado a estudiar a un colegio prestigioso en el extranjero. Luego se rumoreaba que estabas en Europa, en la universidad. ¿Dónde has estado todos estos años? En un orfanato, respondió en voz baja Margaret. Stefan me mandó allí justo después del funeral de mamá. Y luego montó una estafa con la herencia. Encontró a una chica parecida a mí, falsificó los documentos y se quedó con todo lo que mamá me dejó. Ana se llevó una mano a la boca, horrorizada. Pero qué barbaridad. Vaya sinvergüenza. Y pensar que parecía tan correcto cuando conoció a Helen. Todo era Helen por aquí, Helen por allá, tan atento, tan galante. Pero siempre tuvo la mirada fría, y yo pensé, esta boda no traerá nada bueno. Pero claro, ¿quién me iba a escuchar? Llegaron entonces a un edificio vecino, también de 6 plantas, con fachada de piedra arenisca y balcones. Ya hemos llegado, dijo Ana, sacando las llaves. Subimos al segundo piso. Tengo té recién hecho y unas magdalenas que acabo de comprar. Comes, descansas, y luego decidimos qué hacer. El piso de Ana era un modesto apartamento de 2 habitaciones, con techos bajos y muebles sencillos, pero limpio, acogedor y con olor a bollería recién horneada. Pasa, ponte cómoda, dijo ella, mientras ponía agua a calentar y sacaba unas tazas con platos del aparador. Comemos y me cuentas todo desde el principio. Yo pensaré cómo ayudarte. Aquí tengo mis contactos, ya sabes, 35 años dando clases de historia en la escuela y he enseñado a la mitad del barrio. Alguno que otro no me negará un favor. Margaret se sentó a la mesa, cubierta con un mantel bordado con asianos, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la esperanza. Miraba a aquella mujer, que le había mostrado más calidez que cualquier otra persona que había encontrado ese día, y recordó una frase que Andrea repetía a menudo: el mundo no está vacío de gente buena, Margaret. Acuérdate de eso. Gracias, Ana dijo con sinceridad. No sé qué he hecho para merecer tanta bondad. Tonterías, replicó Ana, dejando sobre la mesa el té humeante y un plato con bollos. No es bondad, es humanidad. Tu madre también me ayudó una vez, cuando estuve en el hospital tras un derrame. Todos los días me mandaba dulces de su pastelería. Decía que el azúcar era bueno para el cerebro, bromeaba así. Pero lo importante es que venía a verme cuando mi familia no podía. Se sentaba, charlaba y me leía libros. Yo solo estoy devolviendo el favor. Margaret sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez no eran de desesperación, sino de un calor reconfortante. El recuerdo de su madre vivía no solo en su corazón, sino también en el de otros. Y era un recuerdo luminoso. Ahora cuéntame. Ana se sentó frente a ella, apoyando la barbilla en la mano. Todo desde el principio. ¿Cómo ese desgraciado te mandó al orfanato? ¿Cómo supiste lo de la estafa? Y, sobre todo, ¿qué piensas hacer ahora? Margaret empezó a relatarlo todo, sin omitir detalles, soltando por fin lo que había guardado durante años. Ana la escuchaba en silencio, sin interrumpirla, a veces negando con la cabeza o dejando escapar un suspiro en las partes más duras. Cuando llegó al momento de la visita al notario y el descubrimiento del fraude, Ana golpeó la mesa con la mano. Está claro, hay que actuar, y rápido. Voy a llamar a Víctor. Fue alumno mío, ahora trabaja en la fiscalía. Le voy a explicar el caso y pedirle que te reciba mañana mismo, sin esperas. Y esta noche te quedas aquí. El sofá del salón es cómodo, a veces duermo ahí cuando me quedo viendo series hasta tarde. Margaret apenas sabía qué decir. Todo sucedía tan rápido que apenas podía asimilarlo. Ana, no sé cómo agradecerle. Ni lo digas, la interrumpió. Nada de agradecimientos. Anda, come mientras están calientes los bollos. Yo voy a hacer la llamada. Salió al pasillo, donde un teléfono antiguo reposaba sobre una mesita. Margaret oyó cómo marcaba el número, saludaba y luego empezaba a contar la historia, bajando la voz a ratos, como si temiera decir algo que pudiera afectarla. La joven dio un mordisco a un bollo y se dio cuenta de lo hambrienta que estaba. Comió con apetito, sintiendo cómo la comida le devolvía fuerzas y claridad mental. Mañana iría a la fiscalía, contaría todo tal cual, entregaría todas las pruebas que tuviera, y que fuera lo que tuviera que ser. Al menos haría todo lo posible por recuperar la justicia. La mañana amaneció gris, con nubes pesadas amenazando lluvia. Margaret estaba junto a la ventana del salón, mirando el cielo. Había pasado la noche inquieta, dándole vueltas una y otra vez a lo vivido. El té está listo.
La llamó Anna desde la cocina. Desayunamos y salimos. Víctor nos espera a las 10. Margaret suspiró y se apartó de la ventana. Ayer todo parecía claro, el plan simple y posible. Hoy las dudas asomaban, ¿y si no le creían? ¿Y si las pruebas no bastaban? ¿Y si el caso quedaba olvidado? En la cocina olía a té recién hecho y tostadas con canela. Anna trajinaba junto a la estufa, tarareando. La escena le recordó a Margaret su infancia, cuando su madre preparaba desayunos de fin de semana, llenando la casa de aromas y calma. Siéntate y come mientras está caliente, dijo Anna, sirviéndole una taza de té y un plato de tostadas. Como dicen, la mañana es más sabia que la noche. ¿Has pensado algo nuevo? Margaret negó con la cabeza. No, solo me atacan las dudas. Siento que todo es inútil. Nada de eso. Anna se sentó frente a ella, mirándola por encima de las gafas con seriedad. La autocompasión no ayuda. O luchas por la justicia, o aceptas y sigues como si nada. No hay término medio. Margaret la miró sorprendida. Detrás de su dulzura asomaba un carácter de hierro. Tiene razón, asintió, bebiendo un sorbo de té. Solo que, da miedo. Estoy sola contra todo esto. Ya no estás sola, replicó Anna. Yo estoy contigo. Víctor también ayudará. Le conté todo ayer y se interesó mucho. Dice que, si se confirma, será un caso importante, y detesta a tipejos como tu padrastro. Removió el té y añadió. Y no solo eso. Esta mañana llamé a Linda, que fue contable en la pastelería de tu madre. Dice que, tras la muerte de Helen, todo se vino abajo. Stefan nombró a un amigo suyo como director, echó a todo el personal antiguo y contrató a nuevos. El negocio empezó a ir mal. De 5 pastelerías que había en la ciudad, solo queda una y apenas se mantiene. Margaret escuchaba con creciente interés. Nunca había prestado mucha atención al negocio de su madre. A los 12 años le divertía más decorar pasteles que pensar en cuentas. Pero ahora cada detalle podía ser clave. ¿Sabes si las pastelerías siguen siendo de Stefan?, preguntó. Eso Linda no lo sabe, negó Anna. Se fue hace 2 años, cuando vio que todo se hundía, pero creo que podremos averiguarlo. Hoy en día, la información es el arma más poderosa. Terminaron el desayuno y empezaron a prepararse. Margaret se puso su única blusa decente, lavada y secada la noche anterior. Anna sacó de un armario una gabardina clásica. Toma, póntela. Va a llover y veo que ni paraguas tienes. Gracias, pero... ¿Y usted?, preguntó Margaret. Tengo otra, respondió con un gesto. Y aunque no me voy a derretir. Salieron de casa y caminaron hasta la parada del autobús. La fiscalía quedaba a unos 20 minutos en bus desde allí. Víctor es un hombre íntegro, comentó Anna por el camino. De esos que entraron en el sistema por vocación, no por dinero o contactos. En la escuela ya era el más justo de la clase. Siempre defendía a los más débiles, nunca dejaba copiar, pero tampoco delataba a nadie. Le dije que sería abogado algún día. Margaret apenas la escuchaba, jugueteando con su documento de identidad en el bolsillo. Sentía que estaba a punto de decidirse su destino, o la justicia triunfaba, o el legado de su madre se perdería para siempre. El autobús avanzaba lento por las calles atascadas. Fuera, empezaba a lloviznar, obligando a la gente a apresurarse bajo los paraguas. Margaret miraba la escena y pensaba en cómo había cambiado su vida en solo un día. Ayer era una simple huérfana recién salida del orfanato, con planes modestos. Hoy, una víctima de fraude, quizá con la oportunidad de recuperar una herencia millonaria. Por fin llegaron a la parada. El edificio de la fiscalía, gris, macizo, con columnas en la entrada y una amplia escalinata, imponía respeto y resultaba algo intimidante. A Margaret se le encogió el estómago por los nervios. No te acobardes, la animó Anna al notar su estado. Recuerda, la ley está de tu lado. No vienes a pedir un favor, vienes a exigir justicia. Dentro hacía fresco y olía a papel y a cera para muebles. Un guardia revisó sus documentos y, al saber con quién tenían cita, las acompañó hasta el 3er piso. Víctor resultó ser más joven de lo que Margaret había imaginado, unos 40 años, delgado, con ojos atentos y sienes prematuramente encanecidas. Salió a recibirlas, abrazó con cariño a su antigua profesora y las invitó a pasar a su despacho. Así que tú eres la famosa Margaret Bernard, dijo, mirándola con atención. Anna me contó ayer por encima la situación. Debo decir que, si todo es tal como lo cuentas, es un asunto grave,
estafa, falsificación de documentos, quizá incluso conspiración. Pero necesitaremos pruebas. Margaret sacó de su bolso su documento de identidad y se lo tendió al fiscal. Aquí está mi documento. Soy realmente Margaret Bernard, hija de Helen Bernard. Víctor lo examinó con cuidado, comparó la foto con la joven sentada frente a él y asintió. Está bien, pero no es suficiente. Tendremos que conseguir los documentos de la notaría, verificar las firmas, quizá hacer una pericia caligráfica. Y, lo más importante, encontrar a esa impostora y a tu padrastro. Se quedó pensativo, tamborileando los dedos sobre la mesa. ¿Sabes qué? Empecemos con una denuncia formal. Describe con detalle todo lo que ocurrió, hechos, nombres, fechas. Yo daré la orden de verificar la información. Si se confirma al menos parte de lo que dices, podremos abrir un proceso penal. Margaret pasó la siguiente hora redactando la denuncia bajo la guía de Víctor. Él le sugería frases, precisaba detalles y hacía preguntas clave. Ana estaba sentada a su lado, añadiendo de vez en cuando algún comentario como vecina de toda la vida y conocida de la familia Bernard. Cuando terminaron, Víctor la leyó con atención, la firmó y le puso unas anotaciones. Bien, dijo dejando el documento a un lado. Ahora lo importante es encontrar a ese Stefan Dubois y a su cómplice. ¿Tienes alguna idea de dónde buscarlos? Margaret sacó una tarjeta de visita que le había dado la mujer del piso. Aquí está, pero el teléfono probablemente no funciona. La mujer dijo que siempre está fuera de cobertura. Víctor la examinó con interés. Stefan Dubois, consultor inmobiliario. Y la oficina está en el centro de negocios Mercury. Bueno, ya es una pista. Mandaré a mis agentes a comprobar si sigue trabajando ahí. ¿Y si se ha ido al extranjero?, preguntó Margaret con inquietud. Esa mujer dijo que mencionó unos estudios en Europa. Hoy en día eso no es un problema, respondió el fiscal con seguridad. Si se abre un caso, se le pondrá en busca y captura internacional. Puede llevar tiempo, pero tarde o temprano la justicia se impondrá. Guardó silencio un momento y luego añadió, con un tono más suave. Pero quiero que entiendas algo. Incluso si encontramos a tu padrastro y probamos su culpabilidad, es poco probable que puedas recuperar toda la herencia en su estado original. El piso ya fue vendido a terceros que seguramente no sabían nada del fraude. La ley los protege como compradores de buena fe. Lo mismo puede pasar con otros bienes. Pero podrás reclamar una indemnización en un juicio civil una vez haya condena penal. Margaret asintió. La verdad, ya no pensaba en dinero ni en propiedades. Lo que de verdad importaba era conseguir justicia, hacer que Stefan pagara por lo que le había hecho, por esos 3 años en un orfanato en lugar de vivir una vida normal. Lo entiendo, dijo. No quiero millones. Solo quiero que responda por lo que hizo. Víctor la miró con aprobación. Esa es la actitud correcta. Por cierto, ¿dónde vives ahora? ¿Tienes medios para mantenerte? Margaret vaciló. No lo había pensado. Sus escasos ahorros 500 euros se estaban agotando. En 1 o 2 semanas no le quedaría nada. Por ahora vivirá conmigo, dijo Ana con firmeza, al ver su duda. Hay espacio de sobra. Ya veremos después. Es una solución temporal, asintió el fiscal. Pero debemos pensar en algo más estable. Eres mayor de edad y tienes derecho a vivienda social como huérfana. Puedo ayudar a agilizar el trámite. Apuntó algo en su libreta y luego miró el reloj. Lamentablemente tengo reunión en 15 minutos, pero estaremos en contacto. Aquí tienes mi tarjeta con mi teléfono de oficina y el móvil. Llámame en cualquier momento si tienes nueva información o dudas. Se despidieron y Víctor las acompañó hasta el ascensor. No te preocupes, Margaret dijo al despedirse. Vamos a llegar al fondo de esto. Casos como este no los dejo sin resolver. Al salir de la fiscalía, Margaret sintió una extraña ligereza, como si el enorme peso que había cargado todos esos años de repente fuera un poco más llevadero. No había desaparecido, pero era más soportable. ¿Te sientes mejor?, preguntó Ana cuando volvieron a subir al autobús hacia el centro. Sí, asintió Margaret, aunque sé que esto es solo el comienzo de un camino largo. Un camino difícil, coincidió la mujer, pero todo camino empieza con un primer paso, y tú ya lo has dado. El autobús avanzaba lentamente por las calles mojadas por la lluvia. Margaret miraba por la ventana las casas, la gente con paraguas, los escaparates. La ciudad, que el día anterior le había parecido fría y hostil, hoy se veía diferente. Había rincones de calor y esperanza,
El piso de Anna, el despacho de Víctor, incluso aquella notaría donde todo había comenzado. Anna dijo de pronto, girándose hacia su compañera, ¿usted cree que encontraremos a Stefan? ¿Que la justicia se hará? La mujer mayor la miró pensativa. Mira, en mi vida he visto de todo. He visto a buena gente sufrir y a mala gente prosperar. He visto vidas destrozadas por la maldad o la indiferencia de alguien. Pero en mis 70 años he aprendido una cosa, tarde o temprano, todo vuelve a su sitio. Cada uno recibe lo que merece. A veces lleva años, incluso décadas. Pero la justicia existe. Y en tu caso, estoy segura de que se hará. Margaret apretó con gratitud la mano de su inesperada protectora. Justo en ese momento, el sol se abrió paso entre las nubes y sus rayos brillaron en los charcos, convirtiendo una calle cualquiera en una escena llena de luz y esperanza. ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora?, dijo Anna de pronto, con decisión. Vamos a la fábrica de pasteles de tu madre. Linda dijo que todavía quedan un par de empleados de los antiguos. Puede que sepan algo o hayan oído hablar de Stefan. Margaret se animó. ¿Cree que es buena idea? Estoy segura, asintió la mujer. Cuantas más hebras tiremos, antes desataremos este nudo. Y además, te hará bien ver el trabajo de tu madre. Puede que algún día vuelva a ser tuyo. Esa idea nunca había pasado por la cabeza de Margaret. ¿Revivir el negocio de su madre? ¿Continuar su obra? Parecía casi imposible. Y, sin embargo, había algo en esa idea que sonaba bien, como si estuviera destinado a ocurrir. Sí, dijo con firmeza. Vamos. Quiero ver la fábrica de mi madre. La fábrica-LN Patisserie- estaba en las afueras, en un pequeño edificio de 2 plantas de ladrillo rojo. El letrero, antes brillante y con un logo elegante, estaba ahora descolorido, y en el patio donde antes había furgonetas impecables con el eslogan Helen Placeres Dulces solo quedaban un par de camiones desgastados. Margaret se detuvo en la puerta, observando el edificio que conocía desde niña. Había estado allí con su madre decenas de veces, ayudando a decorar pasteles, probando recetas nuevas o simplemente mirando cómo trabajaban los pasteleros. Siempre olía a vainilla y canela, sonaba música suave y los empleados, muchos con años en la empresa, la recibían con sonrisas y dulces. ¿Lista?, preguntó Anna al verla dudar. No lo sé, admitió Margaret. Me da miedo ver en qué ha convertido el trabajo de mi madre. Precisamente por eso estamos aquí, dijo la mujer, empujándola con suavidad. Para saber la verdad, sea cual sea. Pasaron por la garita de entrada, donde en lugar del conocido tío Ben, un jubilado bonachón que le daba caramelos, había ahora un joven malhumorado pegado al teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando entraron. Dentro, la fábrica también había cambiado. Las paredes, antes pintadas de un cálido color melocotón y decoradas con fotos de las mejores creaciones de los pasteleros, eran ahora blancas y con desconchones. El suelo, que siempre estaba impecable, ahora estaba marcado y sucio en algunas partes. Y lo peor, ya no estaba ese olor a repostería recién hecha que Margaret recordaba. ¿A dónde vamos?, preguntó Anna, mirando alrededor. Supongo que al edificio administrativo, respondió Margaret con inseguridad. Allí debería estar el director o alguien de la dirección. Subieron al segundo piso, donde antes estaban las oficinas administrativas. Margaret recordó cuando su madre la llevaba a su despacho, amplio, luminoso, con grandes ventanales que daban al parque. Siempre había flores frescas y en la pared colgaba una gran foto suya en un marco bonito. Ahora en la puerta del que fuera el despacho de su madre había una sencilla placa que decía director. Margaret llamó con timidez. Adelante se oyó una voz masculina. Tras el robusto escritorio de roble, que Margaret recordaba de la época de su madre, estaba sentado un hombre corpulento, de unos 50 años, con entradas y un gesto de fastidio. Al ver a las visitantes, frunció aún más el ceño. ¿Quiénes son? ¿Qué asunto las trae por aquí? Buenos días, empezó Anna con cortesía. Queríamos hablar con alguien que hubiera trabajado aquí en tiempos de Helen Bernard. El hombre se recostó en su silla, mirándolas con desconfianza. ¿Para qué? Ella es la hija de Helen Bernard. Quiere saber sobre la fábrica de su madre. El director se tensó visiblemente, su mirada pasó fugazmente de Margaret a Anna. ¿La hija? Hasta donde sé, la hija de Helen estudia en algún lugar de Europa. ¿O ya terminó? Nunca la he visto, pero lo oí del propietario. ¿Propietario?, intervino Margaret, dando un paso al frente. ¿Se refiere a Stefan Dubois?
El hombre frunció el ceño. No, Dubois no tiene nada que ver con la fábrica desde hace tiempo. Vendió su parte hace 2 años. Ahora el propietario es la empresa Megafood, un holding especializado en la industria alimentaria. Margaret intercambió una mirada con Ana. Era información nueva. Stefan no solo se había apropiado de la herencia, sino que además había vendido el negocio que su madre había levantado durante años. ¿Y usted lleva mucho tiempo aquí?, preguntó Anna. 1 año y medio, respondió el hombre, mostrando ya impaciencia. Miren, tengo mucho trabajo. Si no es algo urgente. Queremos hablar con algún empleado antiguo, lo interrumpió Margaret. ¿Queda alguien de cuando mi madre dirigía la fábrica? El director suspiró. Marie, en contabilidad, está desde la fundación. Y Gregoire, nuestro jefe de producción, también sigue. Pero no entiendo para qué quieren esto. Además, ¿cómo sé que usted es realmente la hija Bernard? Margaret sacó su documento y se lo tendió. Aquí, puede comprobarlo. El hombre lo tomó con desgana, lo miró por encima y se lo devolvió. Está bien, supongamos que es así. ¿Pero qué quieren de nosotros? La empresa cambió de dueño legalmente, todos los papeles están en orden. Si tienen reclamaciones, vayan a la oficina central de Megafood. No tenemos reclamaciones contra usted ni contra Megafood, explicó Anna con calma. El problema es que Stefan Dubois cometió un fraude. Envió a Margaret a un orfanato tras la muerte de su madre y puso la herencia a nombre de una impostora. Ahora la fiscalía está investigando. Solo buscamos información. Al oír fiscalía, el director palideció. Fiscalía. Mire, yo no tengo nada que ver. Llegué cuando todo ya estaba hecho, no firmé nada y no sé nada de herencias ni fraudes. No lo estamos acusando, lo tranquilizó Ana. Solo permítanos hablar con Marie y Gregoire. Y, si es posible, ver los documentos de la venta a Megafood. El director tamborileó con los dedos en la mesa, sopesando sus opciones. Finalmente, pulsó un botón del interfono. Irene, que venga Marie de contabilidad. Y llama a Gregoire para que suba también. A los pocos minutos entró una mujer mayor, de cabello canoso bien peinado y mirada atenta tras unas gafas. Al ver a Margaret, se detuvo en seco y llevó una mano a la boca. Dios mío, Margaret, ¿eres tú? Margaret tardó un momento en reconocer a la tía Marie, la jefa de contabilidad de su madre y amiga de toda la vida. Estaba más envejecida, más delgada, con una tristeza oculta en la mirada, pero era ella, sin duda. Tía Marie. Margaret dio un paso y la mujer la abrazó con fuerza. Mi niña, ¿dónde estabas? Nos dijeron que te habías ido a estudiar al extranjero. Marie se apartó para mirarla bien. Intentamos conseguir tu dirección para escribirte, pero Stefan se negó. Decía que no querías que te molestáramos, que estabas empezando una nueva vida. Mintió, dijo Margaret en voz baja. Me mandó a un orfanato en la otra punta de la ciudad y puso la herencia a nombre de una impostora que se hacía pasar por mí. Marie soltó un gemido y se dejó caer en una silla. Dios santo, qué horror. Yo sentía que algo no estaba bien, pero ¿quién podía imaginar algo así? En ese momento entró un hombre alto y delgado, con barba cuidada. Era Gregoire, jefe de producción y uno de los primeros empleados que su madre contrató al abrir la fábrica. ¿Me llamaban?, empezó a decir, pero se quedó paralizado al verla. ¿Margaret? ¿Margaret Bernard? Los siguientes 30 minutos fueron un intercambio intenso. Margaret resumió su historia, omitiendo lo más doloroso. Marie rompió a llorar varias veces. Gregoire fruncía el ceño y negaba con la cabeza. El director tenía cara de querer desaparecer. Entonces, la chica que vino aquí con Stefan después de la muerte de Helen era una impostora. Marie movió la cabeza. Me extrañó que estuvieras tan cambiada, que no preguntaras por tus pastelitos favoritos ni saludaras a quienes conocías de niña. ¿La vio usted?, preguntó Margaret, inclinándose hacia ella. ¿Cómo era? Muy parecida a ti, respondió Gregoire pensativo. Mismo pelo castaño, rasgos similares. Pero los ojos, diferentes. Y su manera de comportarse no era la tuya. Tú siempre fuiste abierta y amable, ella, altiva, fría. Vino solo un par de veces, añadió Marie. Stefan la presentó como Margaret Bernard y dijo que ahora era copropietaria y se implicaría en el negocio. Luego, algo cambió y no volvimos a verlos. Y después llegó el aviso de la venta, continuó Gregoire. El nuevo dueño, Megafood. Anunciaron cambios, recortes. Y empezó la debacle.
De 5 pastelerías quedó una, de 3 líneas de producción, solo una funciona, el catálogo se redujo un 80%. Ahora hacemos solo pasteles y tartas básicos, sin refinamiento, sin recetas especiales. ¿Y las recetas?, preguntó Margaret, recordando el orgullo de su madre, sobre todo el famoso pastel sueño de Helen con su mousse de frambuesa y glaseado de chocolate. La mayoría se perdió, respondió con amargura Gregoire. A la nueva dirección no le interesaba. Solo querían estandarizar y abaratar costes. Guardé algunas en mis notas personales, pero es muy poco. A Margaret se le hizo un nudo en la garganta. El trabajo de su madre, su legado, se había convertido en una fábrica más de dulces baratos. ¿Se conservan los documentos de la venta?, preguntó Anna, volviendo al terreno práctico. Claro, asintió Marie. Debe haber copias en contabilidad. Voy a buscarlas. Salió y regresó con una carpeta. Aquí está todo: contrato de compraventa, acta de entrega, balance financiero al momento de la operación. Margaret y Anna se inclinaron sobre los papeles. En el contrato figuraba como vendedora la empresa Bernard & Dust S.L. y como firmante, el director general, Stefan Dubois. ¿Qué es Bernard Invest?, preguntó Margaret. Una empresa que Stefan creó tras la muerte de tu madre, explicó Marie. Traspasó allí todos los activos, pastelerías, fábrica. Formalmente, la dueña eras tú, es decir, la impostora, pero él manejaba todo como tu tutor legal. Y cuando cumpliste 18, vendió todo rápido, añadió Gregoire. Supongo que temía que el engaño saliera a la luz y quería convertirlo en dinero cuanto antes. ¿Y por cuánto vendió la fábrica?, preguntó Margaret, temiendo la respuesta. Marie pasó unas páginas. En los papeles, por 1,5 millones de euros. Pero el valor real era mucho más. En ese momento, la fábrica valía al menos 3 o 4 millones, considerando el equipo, la propiedad, la marca y la cartera de clientes. Así que, encima, mal vendió, comentó Anna. Seguro que tenía prisa. ¿Y el negocio en general?, preguntó Margaret. Mamá decía que su red de pastelerías daba buenos beneficios. Antes de morir Helen, la facturación anual era de unos 6 millones de euros, con un beneficio neto cercano al millón, respondió Marie con precisión de contadora. Con Stefan, las cifras cayeron. No entendía el negocio, tomaba malas decisiones, alejaba a los clientes. Al vender, la ganancia había caído a 1/3. Margaret negó con la cabeza. Todo lo que su madre había construido con amor y esfuerzo fue destruido en solo 3 años de mala gestión. ¿Podemos hacer copias de estos documentos?, preguntó Anna. Podrían ser útiles para la investigación. Claro, asintió la tía Marie. Voy a encargar que lo copien todo. Salió, y en el despacho quedó un silencio denso. El director, que hasta entonces había permanecido callado escuchando con atención, rompió de pronto el silencio. Oiga, si lo que ustedes dicen es cierto, si la fábrica se vendió como resultado de un fraude, ¿qué pasará con nosotros? ¿Con la empresa? No lo sé, respondió Margaret con sinceridad. Ni yo misma entiendo aún qué pasará, pero dudo que se anule la venta a Megafood. Ellos son compradores de buena fe, no sabían nada del fraude. ¿No planea recomprar la fábrica?, preguntó el director con cautela. Margaret alzó las cejas, sorprendida. No tengo ese dinero, y tampoco sé si sería capaz de gestionarla. En realidad no es una idea tan descabellada, dijo pensativo Gregoire. Ahora la fábrica vale mucho menos que antes. Megafood prácticamente ha hundido el negocio. Podrían aceptar una buena oferta. ¿Y dirigirla? Bueno, tu madre también empezó de cero. Tiene sus genes, su carácter. Y nosotros te ayudaríamos, la vieja guardia, los que aún quedamos. Margaret miró a Gregoire, luego a Anna. Esta le sonrió con ánimo. No tomes una decisión ahora. Primero hay que resolver lo de Stefan y la herencia. Puede que logres recuperar al menos parte del dinero. Entonces sí podrías pensar en revivir el negocio de tu madre. Regresó la tía Marie con una carpeta. Aquí tienes, todo listo. He seleccionado los documentos más importantes. Margaret tomó la carpeta y la abrazó contra el pecho. Gracias por todo. Margaret, la tía Marie le tomó la mano. No desaparezcas otra vez, ¿de acuerdo? Llevamos tantos años sin saber de ti. Aquí tienes mi teléfono. Llámame cuando quieras. Escribió el número en un papel y se lo entregó. Y otra cosa, no sé si algún día podrás recuperar el negocio de tu madre,
pero si lo intentas, yo volveré encantada como jefa de contabilidad. Ahora estoy a media jornada, más por gusto que por dinero. Pero por la hija de Helen trabajaría a tiempo completo. Yo también me apunto, asintió Gregoire. Conservo todas las recetas y las fichas técnicas. Podríamos restaurarlo todo. A Margaret se le humedecieron los ojos. Esas personas habían querido a su madre, le seguían siendo fieles y ahora estaban dispuestas a apoyar a su hija. Gracias. Lo pensaré. De verdad. Se despidieron y salieron del despacho. De camino a la salida, la tía Marie le mostró lo que quedaba de la fábrica, la mayoría de las líneas paradas, apenas unos pocos empleados en los talleres, donde antes trabajaban decenas. Aún así, en aquel lugar en ruinas Margaret sintió algo extraño, como si regresara a casa tras una larga ausencia. ¿Sabes cuál era mi sueño de niña?, dijo a Anna al cruzar la puerta. Trabajar con mi madre, crear nuevas recetas, diseñar tartas, hacer crecer el negocio. Me parecía lo más bonito del mundo, continuar la empresa familiar. ¿Y ahora?, preguntó Anna en voz baja. ¿Ahora? No lo sé, respondió Margaret con honestidad. Ha pasado tanto, y aún queda mucho por hacer. Pero, en el fondo, ese sueño sigue vivo. Caminaron despacio hacia la parada del autobús. El día declinaba, el sol doraba las copas de los árboles y el aire estaba fresco y limpio tras la lluvia. ¿Sabes qué pienso?, dijo Anna de pronto. Pase lo que pase y como sea que gire tu destino, lo importante es que has encontrado tu lugar, a tu gente, a quienes te recuerdan y te quieren, quienes están dispuestos a apoyarte. Eso vale mucho. Margaret asintió, sintiendo un calor reconfortante en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza. Pasó una semana. Margaret seguía viviendo en casa de Anna, ayudando a la anciana en las tareas y acostumbrándose poco a poco a la ciudad que un día fue su hogar. El caso de fraude avanzaba despacio, pero seguro. Víctor llamaba casi todos los días para dar noticias. Comprobamos la oficina de la tarjeta de visita, le contó en una de esas llamadas. Dubois alquilaba allí, pero se fue hace un año. Nadie sabe a dónde. Ahora intentamos rastrearlo por movimientos bancarios y declaraciones de impuestos. Margaret escuchaba esos informes con gratitud, aunque sin demasiado optimismo. Sabía que encontrar a Stefan no sería fácil, gente así sabe borrar sus huellas. Aquella mañana la despertó la llamada de un viejo Nokia que Anna le había regalado. «Hola», dijo medio dormida, sin mirar la pantalla. «Margaret, ¿eres tú?», sonó una voz masculina familiar que le cortó la respiración. «Andrea», se incorporó de golpe. «¿De verdad eres tú?». «Claro que soy yo», en su voz había una sonrisa. «Imagínate, ayer llamo a la fiscalía por mi caso, hablo con Víctor y, de pronto, él me pregunta si acaso me crié en un orfanato y si conocí allí a una tal Margaret Bernard. Casi se me cae el teléfono». El corazón de Margaret se aceleró. Andrea, su protector en el orfanato, su primer amor, aunque nunca lo hubiera admitido ni a sí misma, quien le enseñó a sobrevivir y no rendirse. «¿Cómo estás? ¿Dónde estás ahora?». Las preguntas salían sin control. «Estoy bien, en la policía, como planeaba. De momento subteniente, pero es solo el inicio», seguía teniendo esa seguridad que Margaret recordaba. «¿Y tú?». Víctor me contó por encima lo que te pasó. «Es un horror. Es una larga historia», suspiró. «Pero voy tirando. He encontrado gente buena que me ayuda». Oye, su voz se volvió seria. «Quiero verte. Hablar. Quizá pueda ayudarte. Al fin y al cabo, trabajo en la policía y tengo algunos contactos». Margaret no dudó. «Claro. ¿Cuándo?». «Hoy. Termino mi turno a las 3. Podríamos vernos en el Café Gorrión, en el centro. ¿Lo conoces?». «Lo encontraré. Nos vemos a las 4. «Hasta luego», entonces dijo Andrea y, tras una pausa, añadió, «Me alegra mucho haberte encontrado, Margaret. De verdad». Al colgar, Margaret quedó sentada en el sofá, abrazando sus rodillas y sonriendo. Los recuerdos la inundaron, sus charlas en el orfanato, su apoyo en los peores momentos, la seguridad que sentía a su lado. «Tienes una cara de felicidad», comentó Anna entrando con una taza de té. «¿Ha pasado algo bueno?». «Ha aparecido Andrea», respondió Margaret simplemente. «Mi amigo del orfanato, el que le conté». «Ah, ya veo». Anna entornó los ojos con picardía. Bueno. «¿Y cuándo es la cita?». «Hoy a las 4, en el Café Gorrión». «Buen sitio», aprobó. «Acogedor,
tranquilo, perfecto para reencontrarse con viejos amigos. Y cerca de casa. Anna. Margaret dudó. ¿Podría decirme dónde cortarme el pelo y quizá comprar algo de ropa nueva? Aún me quedan algo de ahorros. La anciana sonrió con ternura. Lo sabía. Claro que sí. Incluso puedo ir contigo, si quieres. Y del dinero no te preocupes. Considéralo un regalo mío. Pero no puedo. Claro que puedes, la interrumpió. Tengo una pensión decente. Y tras 35 años de docencia he ahorrado algo. No tengo hijos, solo sobrinos que se acuerdan de mí una vez al año. Así que deja que esta vieja haga algo bueno y se alegre por ello. Margaret no encontró palabras, solo abrazó a la mujer, sintiendo lágrimas de gratitud. Las horas siguientes pasaron entre agradables preparativos. Anna llevó a Margaret a la peluquería donde la conocían desde hacía años. La veterana estilista Tamara trabajó con esmero, transformando su cabello en un corte elegante con ondas suaves que enmarcaban su rostro. ¡Qué pelo tan bonito!, decía, tan grueso y con brillo natural. ¿Para qué esconder semejante tesoro? Luego fueron a una pequeña tienda de ropa donde Anna era amiga de la dependienta. Margaret eligió un vestido azul sencillo pero elegante y un cardigan ligero. El azul te sienta de maravilla, aprobó Anna. Resalta el color de tus ojos. A las 3 de la tarde, Margaret estaba irreconocible. En el espejo veía a una joven guapa y segura de sí, muy distinta a la muchacha del día anterior, con ropa gastada y aire de huérfana recién salida del orfanato. Bueno, ahora sí que es otra cosa, comentó Anna con satisfacción. Anda, ve y conquista a tu policía. No es mío, se sonrojó Margaret. Todavía no le guiñó un ojo la anciana. Todo a su tiempo. El Café Gorrión resultó ser un lugar acogedor, con un aire retro, sillas de mimbre, servilletas de encaje, fotos antiguas en las paredes. Margaret llegó un poco antes de la hora acordada y eligió una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver bien la entrada. A las 4 en punto, la puerta se abrió y entró Andrea. Margaret lo reconoció al instante, aunque él también había cambiado. Más maduro, con hombros anchos y movimientos seguros. El uniforme policial le quedaba perfecto, resaltando su figura esbelta. Sus miradas se cruzaron y Andrea se quedó inmóvil unos segundos, como si no creyera lo que veía. Luego se dirigió con paso rápido hacia su mesa. Margaret se detuvo junto a ella, dudando antes de sentarse. No te habría reconocido por la calle. Has cambiado muchísimo. Tú también, sonrió ella, invitándolo con un gesto a sentarse. Pareces todo un policía. Es que lo soy, bromeó él mientras tomaba asiento frente a ella. Llevo 3 años en la unidad contra delitos económicos. Por cierto, podría ser útil para tu caso. Se acercó la camarera y pidieron té con pastelitos para Margaret y café para Andrea. Cuéntame. Andrea se inclinó hacia adelante, mirándola fijamente. Sé lo básico por lo que me dijo Víctor, pero quiero oírlo todo de ti. Margaret empezó a relatarlo, cómo su padrastro la envió al orfanato tras la muerte de su madre, los años allí, el regreso a su ciudad natal y la verdad que descubrió sobre el fraude con la herencia. Andrea la escuchaba sin interrumpir, frunciendo el ceño o negando con la cabeza de vez en cuando. Cuando terminó, él cubrió su mano con la suya. Margaret, es terrible. Si lo hubiera sabido. Si hubiera podido ayudarte entonces. Ya me ayudaste, respondió ella con suavidad. Sin ti no habría soportado esos primeros meses en el orfanato. Me enseñaste a ser fuerte. Él bajó la mirada, incómodo. Me sentí culpable, ¿sabes? Por dejar de escribirte, por desaparecer de tu vida. Primero fue el ejército, luego la escuela de policía, mudanza tras mudanza. Y después pensé que había pasado demasiado tiempo, que seguramente me habrías olvidado. No te olvidé, dijo Margaret sencillamente. Sus ojos volvieron a encontrarse y algo pasó entre ellos. Comprensión, calidez, tal vez algo más. Pero hablemos del caso. Andrea se enderezó, recordando algo importante. He revisado el material que reunió Víctor. Es serio, pero las pruebas aún son débiles. Hay que encontrar a Dubois y a esa mujer que se hizo pasar por ti. ¿Cómo? Podrían estar en cualquier parte, incluso en el extranjero. No necesariamente. Andrea tamborileó pensativo en la mesa. Revisé los datos de Dubois, no tiene pasaporte válido y en las listas de salidas del país de los últimos 2 años no aparece su nombre. O sea que sigue en el país. Se sorprendió Margaret. Lo más probable, puede que incluso cerca.
Gente así suele pensar que la mejor manera de esconderse es quedarse a la vista, cambiando solo de entorno. Andrea bebió un sorbo de café y siguió. Hay algo más. Revisé en la base de datos la empresa Bernard Invest, con la que Dubois vendió la fábrica. Sigue existiendo, aunque inactiva. ¿Y sabes qué? En el registro aparece un domicilio, un piso en un edificio nuevo a las afueras. ¿Crees que esté allí? Lo dudo, pero es una pista. Podemos averiguar quién es el dueño, quién está empadronado, preguntar a los vecinos. A veces de ahí salen sorpresas. Margaret lo escuchaba cada vez más interesada. Andrea estaba en su elemento, atando cabos, analizando, creando hipótesis. Igual que de niño, cuando ayudaba a los del orfanato a encontrar cosas perdidas o descubrir culpables de travesuras. También creo que hay que buscar a esa chica que se hizo pasar por ti, continuó Andrea. ¿Tienes alguna foto suya? Solo la del expediente del notario. Pero no me dio copia, solo me la enseñó. No pasa nada, pediremos una copia oficial. Mientras tanto, se detuvo a pensar, Marie y Gregory dijeron que la vieron. Tal vez puedan describirla mejor, recordar algún detalle especial, un acento, su forma de hablar. Podemos intentarlo, asintió Margaret. De hecho, quería volver a ver a la tía Marie. Prometió buscar en sus archivos información sobre la venta. Hablaron casi una hora más, planificando y repasando el caso. Margaret estaba impresionada por lo metódico y profesional que era Andrea. Ya no era el adolescente soñador del orfanato, sino un policía con mente analítica y experiencia real. Quiero unirme oficialmente a la investigación, dijo él cuando se preparaban para irse. Hablaré con Víctor para coordinar entre fiscalía y policía. ¿De verdad harías eso?, preguntó ella con esperanza. Tienes mucho trabajo. Por ti, sí, contestó mirándola directo a los ojos. No pude ayudarte entonces, pero lo haré ahora, lo prometo. Salieron del café y caminaron despacio por las calles al atardecer. El cielo se teñía de rosa, la gente pasaba apurada, pero ellos parecían ajenos, sumidos en recuerdos y nuevas esperanzas. ¿Recuerdas cuando nos sentábamos en el tejado del orfanato a mirar las estrellas?, preguntó Andrea. Decías que querías ser pastelera como tu madre. Yo me reía y te llamaba golosa. Me acuerdo, sonrió Margaret. Y tú ya sabías que serías policía. Querías hacer el mundo más justo. Y aún quiero, dijo serio, aunque es más difícil de lo que pensaba. No siempre se consigue justicia, no siempre los malos reciben castigo, pero lo intento. Llegaron a la esquina donde se separaban sus caminos. Él debía ir al alojamiento policial, ella, de vuelta con Ana. Has cambiado, Margaret, dijo Andrea de pronto, deteniéndose. Has madurado, estás más guapa, pero algo en ti sigue igual, algo luminoso. Ella se sonrojó, sin saber qué responder. ¿Hasta mañana?, preguntó. Hasta mañana, asintió. Te llamaré para quedar con Víctor. Y, gracias por no olvidarme. Rozó su mano apenas, un contacto breve que le provocó un escalofrío agradable. Luego se alejó, mirándola de vez en cuando. Margaret lo siguió con la vista, sintiendo una mezcla extraña, alegría, esperanza de justicia y algo más, algo cálido y nuevo latiendo en su interior. Regresó a casa con el corazón ligero y los ojos brillantes. Ana, al verla así, sonrió y negó con la cabeza. Te lo dije, tienes los ojos como estrellas. ¿Fue bien la cita? Mucho, contestó Margaret, sentándose. Ana, creo que tenemos una pista para encontrar a Stefan. Andrea es policía ahora, encontró una dirección relacionada con la empresa que vendió la fábrica de mamá. ¿Ves?, asintió la anciana con satisfacción. Siempre digo que del destino no se escapa. Ese canalla pagará. Y tú, querida, creo que la felicidad ya está tocando tu puerta. Margaret no preguntó a qué se refería. Ella misma sentía que su vida, antes sin esperanza, estaba cambiando. Había nuevas oportunidades, nuevos caminos y nuevos sentimientos. En el fondo de su alma volvía a encenderse la casi extinguida ilusión, revivir el negocio de su madre, abrir una pastelería con los mejores pasteles de la ciudad, continuar la tradición familiar. Y ahora ya no parecía imposible, sobre todo con gente dispuesta a ayudar. Los días siguientes pasaron volando. Los acontecimientos se sucedían como si alguien invisible acelerara el tiempo hacia el desenlace. Andrea, tal como prometió, se unió oficialmente a la investigación. Junto con Víctor trazaron un plan y lo pusieron en marcha de inmediato. El primer paso, comprobar la dirección vinculada a Bernard Invest.
Es un edificio nuevo en la Avenida del Norte, explicaba Andrea mientras iban en el coche oficial de la fiscalía con Margaret y Víctor. Pisos de categoría alta, bastante caros. Raro lugar para registrar una empresa fantasma. Tal vez sea solo una dirección de fachada, supuso Margaret, mirando por la ventana el paisaje urbano. Es posible, asintió Víctor, pero hay que comprobarlo. A veces los lugares más obvios resultan ser los más inesperados. El edificio nuevo imponía una torre de 20 plantas de vidrio y hormigón, con aparcamiento subterráneo y zona vigilada. El conserje, con un traje impecable, examinó con atención las identificaciones de Andrea y Víctor, luego asintió. Apartamento 312, 10º piso. Pero allí no vive nadie desde hace meses. La propietaria se fue. No sé si de vacaciones o por trabajo. ¿Propietaria?, repitió Andrea. ¿Puede describirla? El conserje reflexionó. Una mujer joven, unos 25 años, pelo castaño, estatura media. Creo que era guapa, pero no me fijé demasiado. Aquí hay muchos vecinos, no se puede recordar a todos. Margaret y Andrea se miraron. La descripción era demasiado genérica, pero la edad y el color de pelo coincidían con lo que habían contado los empleados de la fábrica sobre la impostora. Subieron en el ascensor hasta el 10º piso y se detuvieron ante la puerta del 312. Víctor sacó unos papeles de su portafolio. Tengo una orden judicial para registrar la vivienda en relación con el caso. Vamos a llamar al administrador para que abra. 10 minutos después, entraban en un apartamento amplio, con muebles modernos y ventanales panorámicos con vistas a la ciudad. Se notaba que llevaba tiempo deshabitado, una fina capa de polvo cubría las superficies y el aire tenía un olor estancado. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Margaret, mirando a su alrededor. Por documentos, respondió Andrea. Cualquier cosa que nos diga quién es la dueña o que la relacione con Dubois. Se repartieron las estancias. Víctor se encargó del despacho, Andrea del dormitorio y Margaret del salón y la cocina. En uno de los armarios de la cocina, Margaret encontró una pila de viejas revistas de moda. Las hojeaba sin mucha expectativa cuando se quedó paralizada al ver un rostro familiar en una doble página. El artículo se titulaba Jóvenes talentos, el futuro del modelaje. En la foto, una chica asombrosamente parecida a ella, mismo pelo castaño, óvalo de rostro similar, incluso un lunar sobre el labio. Pero la mirada era fría y calculadora, nada que ver con la suya. Andrea, llamó, sintiendo el corazón en la garganta. Víctor, creo que he encontrado algo. Ellos llegaron enseguida y Margaret les mostró la revista. Miren, es ella, ¿no? La que se hizo pasar por mí. Andrea observó la foto con atención. Es muy parecida, sin duda. Y aquí está el nombre, Alina Richard, 23 años, modelo y actriz principiante. Alina Richard, repitió Víctor, sacando su teléfono. Vamos a ver qué dice la base de datos. Mientras él se apartaba para hacer la búsqueda, Margaret y Andrea continuaron registrando. En la mesilla de noche del dormitorio hallaron una foto enmarcada, Stefan y la chica de la revista, abrazados frente al mar, sonriendo a la cámara. Así que eran pareja, susurró Margaret. Encontró a una chica que se pareciera a mí. Tal vez la buscó a propósito. Y juntos hicieron la estafa. Víctor regresó con gesto serio. Tenemos datos. Ella trabajó como modelo, hizo catálogos, anuncios. Vivió aquí los últimos 3 años. Y lo más interesante, salió del país hace 2 meses. Vuelo a Dubái. ¿Dubái?, se sorprendió Andrea. ¿Y Stefan? Aún no lo sabemos. Pero hay otra pista, a nombre de Richard hay otro piso, en la parte antigua de la ciudad. Puede que allí encontremos más. Tomaron la revista y la foto como pruebas y se dirigieron a la nueva dirección. Esta vez el ambiente era muy distinto, un viejo edificio de 5 plantas en un barrio tranquilo, sin conserje ni seguridad. Les abrió la puerta una vecina mayor que los miró con recelo. Buscamos a Alina Richard, explicó Víctor, mostrando su identificación. ¿Sabe dónde podría estar? ¿Alina? El rostro de la mujer se suavizó. Hace como 2 meses que no la veo. Dijo que se iría por un tiempo largo y me pidió cuidar sus plantas. Tengo las llaves. ¿Podría ayudarnos?, pidió Andrea con amabilidad. Es muy importante para la investigación. La mujer dudó, pero el carné oficial y la seriedad de sus rostros la convencieron. Les dio las llaves y abrió la puerta del piso. El apartamento era pequeño y modesto, nada que ver con el lujo del anterior.
pero allí estaba lo que buscaban. En un cajón de una cómoda vieja encontraron una carpeta con documentos a nombre de Margaret Bernard, partida de nacimiento, diploma escolar, incluso historial médico. Todo falso, pero muy bien hecho. Aquí está, murmuró Andrea, guardando con cuidado los papeles en una bolsa para pruebas. Prueba directa de fraude. La pieza más importante apareció en el dormitorio, en una caja del tocador, un cuaderno escrito con letra femenina cuidada. Era una especie de diario en el que Alina describía su papel. Stefan dice que debo aprender todos los detalles de su infancia, juguetes favoritos, amigos, primer día de escuela, cualquier cosa que pueda salir en una conversación con gente que conoció a la verdadera Margaret. Es difícil, pero por ese dinero vale la pena. Hoy fuimos a la fábrica. Temía que alguien me descubriera, pero todo salió bien. Creo que realmente creen que soy la hija de Helen. Stefan está nervioso. Dice que hay que vender el negocio y marcharse cuanto antes. Teme que empiecen a hacer preguntas. Yo también estoy cansada de este juego. Quiero cobrar y empezar una nueva vida lejos de aquí. La última entrada, de hace 3 meses, decía. Todo listo. Boletos comprados, dinero transferido a un paraíso fiscal. Stefan dice que Dubái es perfecto para empezar de cero. Sin huellas, sin pasado. Solo nosotros y nuestros millones. Margaret leía y sentía hervir la sangre. Le habían robado la vida, la herencia, el futuro. Y ahora disfrutaban de todo en la otra punta del mundo. Dubái, repitió Víctor pensativo. Esto ya es un caso internacional. Habrá que contactar con Interpol y pedir ayuda a las autoridades de O. ¿Los traerán de vuelta?, preguntó Margaret con esperanza. Por supuesto, afirmó Andrea. Tenemos todas las pruebas. Stefan y Alina cometieron un fraude grave, falsificación de documentos e incluso posible soborno. Les espera una condena real. Recogieron el cuaderno y los documentos, empaquetándolos como pruebas. Víctor ya llamaba a la fiscalía para solicitar la orden de arresto y alerta internacional. Al salir, ya caía la noche. Margaret sentía un extraño vacío, como si le hubieran drenado todas las emociones. Tantos años viviendo con la herida de la injusticia, soñando con el momento. Y ahora que estaba cerca, no sentía triunfo, sino cansancio. ¿Estás bien?, preguntó Andrea en voz baja. Sí, solo que, no se respondió con sinceridad. Lo esperé tanto tiempo y ahora no sé qué sentir. Es normal, él apretó su mano con suavidad. Has pasado por mucho. Aún queda trabajo, juicio, declaraciones, papeleo. Pero lo principal está hecho. Sabemos quiénes son y dónde están. Lo demás es cuestión de tiempo. Víctor terminó su llamada y se acercó. Todo en marcha. La alerta internacional ya está activa. Con la gravedad del delito y pruebas tan claras, es muy probable que O coopere. Serán extraditados. ¿Y la herencia?, preguntó Margaret. ¿Hay forma de recuperar algo? Claro, asintió Víctor. Después de la condena podrás demandar para recuperar el daño. El piso ahora pertenece a compradores de buena fe, pero podrás exigir compensación. Lo mismo con el negocio. Aunque sea difícil recuperar la fábrica, el dinero de la venta debe volver a la legítima heredera. O sea, ¿a mí?, preguntó con cautela. A ti, sonrió Víctor. Cuando el tribunal reconozca el fraude y anule todos los actos hechos en tu nombre por la impostora, tus derechos serán restituidos. Puede tardar 1 año o año y medio, pero valdrá la pena. Llevaron a Margaret a casa de Ana. Al despedirse, Andrea dijo: pasaré por ti mañana temprano. Tendrás que dar testimonio oficial y firmar algunos papeles. De acuerdo, asintió ella. Gracias por todo. No hay de qué, sonrió él. Te prometí que te ayudaría a recuperar la justicia. Dudó un instante, como si quisiera añadir algo, pero solo rozó su mano antes de volver al coche. Ana la esperaba con la cena y una taza de té caliente. Margaret le contó todo lo que había pasado aquel día, las pruebas encontradas y que Stefan y su cómplice estaban escondidos en Dubái. Ya me lo imaginaba, negó con la cabeza la mujer mayor. Esos miserables siempre huyen a lugares cálidos donde es fácil esconder el dinero, pero de la justicia no se escapa, tarde o temprano, siempre alcanza. Víctor dice que los traerán de vuelta y los juzgarán, comentó Margaret, y que podré recuperar al menos parte de la herencia. ¿Ves?, asintió Ana con satisfacción. Y tú temías que nada saldría bien. La verdad siempre triunfa, solo hay que creer y actuar. La miró con atención. ¿Y qué harás cuando todo termine? Cuando recibas la compensación, ¿tendrás dinero,
oportunidades. Margaret se quedó pensativa. Esa pregunta ya le había rondado por la cabeza en los últimos días. Creo que me gustaría revivir el negocio de mamá, dijo por fin. No necesariamente recomprar la misma fábrica, podría empezar por algo pequeño. Abrir una pastelería. La tía Marie y Gregoire dijeron que me ayudarían. Ellos tienen las recetas de mamá, experiencia y contactos. Es una idea estupenda, aprobó Anna. Tu madre sería feliz de saber que su trabajo continúa y que tú has encontrado tu vocación. ¿Y usted? ¿Me ayudaría?, preguntó Margaret con cierta inseguridad. Me refiero, con consejos, apoyo. Claro, niña, respondió conmovida la mujer. Siempre estaré a tu lado, mientras me queden fuerzas. Y no solo yo. Ahora tienes muchos amigos y personas dispuestas a ayudarte. Margaret sonrió, sintiendo un calor reconfortante en su interior. En esas pocas semanas habían aparecido tantas personas dispuestas a apoyarla: Anna, Víctor, la tía Marie, Gregoire. Y, por supuesto, Andrea. Andrea. Solo de pensar en él, el corazón le latía más rápido. No quería admitirlo, pero en esos días el cariño infantil que le tenía se había transformado en algo más profundo y maduro. ¿Y tu policía?, preguntó Anna con picardía, como si hubiera leído sus pensamientos. Él no te está ayudando solo por ayudar, ¿verdad? Margaret se sonrojó. No lo sé, tal vez. Aún no hemos hablado de eso. Ya lo harán, aseguró la mujer. Tienen todo por delante. Lo importante es que el primer paso ya está dado. La justicia se impondrá y los culpables serán castigados. Lo demás, la vida lo pondrá en su lugar. Aquella noche, Margaret tardó en dormirse. Estaba tumbada en el sofá del salón de Anna, mirando el techo y pensando en lo increíble que había cambiado su destino. Un mes atrás era una recién graduada del orfanato, sin dinero, sin contactos, sin futuro. Y ahora tenía un nuevo camino delante de ella, uno hacia la justicia, hacia el cumplimiento de un viejo sueño, y tal vez hacia la felicidad personal. Su madre estaría orgullosa, no le cabía duda. Orgullosa de su fortaleza, de su determinación, de su lealtad a las tradiciones familiares. Quizá ese era el verdadero legado que Helen Bernard le había dejado, no el dinero ni las propiedades, sino el carácter, la fuerza de espíritu y la capacidad de no rendirse ni en las circunstancias más difíciles. Con ese pensamiento, Margaret finalmente se durmió. A la mañana siguiente, la despertó el sonido del teléfono. Era Andrea. Buenos días, Margaret. Tengo noticias. Ayer por la noche detuvieron a Stefan y a Alina. Intentaban volar más lejos, a Tailandia, pero no lo lograron. Ahora se está tramitando la extradición. ¿Tan rápido?, preguntó Margaret, completamente despierta. Tuvimos suerte, Andrea sonaba sonriente. Llamaron la atención de los aduaneros por algo sospechoso en su equipaje. Cuando revisaron sus datos en la base, vieron que estaban en busca y captura internacional. Así que la justicia ha ganado. Muy pronto podrás mirar a los ojos al hombre que robó tu herencia. Margaret sintió un nudo en la garganta, alivio, alegría y la certeza de que la pesadilla llegaba a su fin. Gracias, Andrea susurró. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Claro que sí, replicó él. Eres fuerte, Margaret. Siempre lo has sido. Yo solo ayudé un poco. Y me alegra haberlo hecho. Me alegra que nos hayamos vuelto a encontrar. En su voz hubo algo que hizo que el corazón de Margaret diera un vuelco. Pasaré por ti en una hora, ¿de acuerdo?, continuó Andrea. Víctor nos espera en la fiscalía. Y luego, quizá podamos ir a algún sitio, celebrar la victoria. Encantada, respondió ella, sonriendo sin poder evitarlo. Se levantó del sofá y se acercó a la ventana. El nuevo día amanecía soleado, con cielo limpio y buenas noticias. Aún quedaba mucho trabajo, muchas pruebas que superar y decisiones que tomar. Pero lo más importante era que tenía ante sí una vida nueva, llena de posibilidades y esperanzas. Y esta vez, Margaret estaba decidida a aprovecharla al máximo. 6 meses después, Margaret estaba frente al escaparate de una pequeña pastelería en el centro de la ciudad, admirando su reflejo en el cristal. Sobre la puerta, un letrero, _LN Patisserie _ réplica exacta del que su madre había diseñado. Dentro, el aroma de vainilla, canela y repostería recién hecha la envolvía. El juicio contra Stephen Dubois y Elena Richards se celebró 3 meses atrás. Fueron declarados culpables de fraude a gran escala y falsificación de documentos.
Stefan recibió 8 años de prisión, Alina, 5 años en libertad condicional por colaborar con la investigación. ¿Te gusta? La voz de Andrea la sacó de sus pensamientos. Se acercó y la abrazó por los hombros. Mucho sonrió. Aún no me creo que lo haya logrado. Después del juicio, Margaret recibió una compensación. No toda la herencia, pero sí lo suficiente para comenzar su propio negocio. Con ese dinero alquiló un local en el centro y abrió la pastelería, rescatando las mejores recetas de su madre con la ayuda de Gregoire. La tía Marie se ocupó de la contabilidad y Margaret aprendió repostería en cursos y con mucha práctica. Los primeros meses fueron duros, pero poco a poco el negocio empezó a prosperar. Los clientes valoraban la calidad de los postres y el ambiente acogedor del lugar. ¿Sabes?, dijo Andrea mirando la calle llena de vida, tu madre estaría orgullosa. No solo recuperaste tu herencia, devolviste la vida a su obra y a sus tradiciones. Margaret asintió, con lágrimas asomando. Últimamente pensaba mucho en su madre, sobre todo cuando estaba en la cocina elaborando sus tartas. Vamos dentro, propuso. Ana y Víctor llegarán en breve. Vamos a celebrar los 6 meses de la pastelería. Entraron en el local acogedor, donde una joven ayudante atendía en el mostrador y una pareja mayor disfrutaba del té con pasteles. En la pared colgaba una gran foto de Helen Bernard, una mujer de ojos amables y sonrisa parecida a la de su hija. Al lado, una pequeña placa, fundadora. Inspiración, mamá. La puerta se abrió y apareció Anna. Después de todo lo ocurrido, Margaret le había ofrecido vivir con ella en un pequeño pero cómodo piso cerca de la pastelería. Así, habían terminado compartiendo techo y convirtiéndose en casi familia. ¿Cómo están mis jóvenes emprendedores?, preguntó alegremente, quitándose el abrigo. Veo que los clientes aumentan. Cada día más, respondió Margaret con orgullo. Ayer incluso tuvimos que decir que no había sitio suficiente. Entonces es hora de ampliar, dijo con decisión la mujer. Tal vez abrir una segunda pastelería, como en los viejos tiempos. Margaret miró a Andrea. Ya lo habían comentado. El negocio iba bien, las reservas crecían, y la cadena -LN Patisserie- recuperaba poco a poco su antigua fama. El tintinear de la campanilla anunció la llegada de Víctor, con traje formal y su habitual sonrisa. Aquí estoy, dijo, estrechando la mano de Andrea y saludando con un beso a Margaret y a Ana. Traigo buenas noticias. El tribunal aceptó tu demanda adicional, Margaret. El dinero de la venta de la casa también será devuelto. Gracias, respondió ella con sinceridad. Sin usted, nada de esto habría sido posible. Base restó importancia a Víctor. Es mi trabajo. Además, tu caso se ha convertido en un precedente, ahora otras víctimas de fraudes hereditarios lo tendrán más fácil para lograr justicia. Se sentaron en una mesa preparada al fondo. Gregoire, ahora jefe de repostería, trajo personalmente un pastel idéntico al que su madre había creado. Por los nuevos comienzos, brindó Víctor. Por la justicia recuperada, añadió Anna. Por quienes están a tu lado en los momentos difíciles. Sonrió Margaret, mirando a sus amigos, que ya eran como una familia. Y por el futuro, dijo Andrea en voz baja, apretando su mano bajo la mesa. Margaret sabía a qué se refería. La noche anterior, paseando por el malecón, Andrea le había pedido matrimonio. Ella aceptó sin dudarlo. Esa tarde pensaban anunciarlo a todos. Mirando los rostros felices a su alrededor, Margaret sintió una profunda gratitud. La vida que un año antes parecía hecha pedazos, ahora estaba llena de sentido, amor y esperanza. Gracias, mamá, pensó, levantando la vista hacia la fotografía en la pared. Le pareció que su madre le sonreía, aprobando cada paso hacia esa nueva y feliz etapa de su vida.